Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Martes 13 de mayo. Lección número 7. Fundamentos de la profecía. Texto para aprender de memoria. Entonces oí una voz del cielo que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Para hoy, martes 13 de mayo, como carbones encendidos. Inicio este estudio con esta pregunta: ¿qué es un querubín? Yo estaba buscando en el texto hebreo el significado de la palabra querubín, porque la palabra serafín de saraf significa los que están ardiendo, pero querubín no hay ningún dato que identifique este vocablo. Se cree que viene del acadio karabu, y eso significa, karabu significa ese verbo bendecir, también significa orar y significa comunión. En otras palabras, podemos decir que la palabra querubín, que está en plural en el griego, en el hebreo, implica o significa los que están muy cerca del trono de Dios. Y realmente la rebelión, que es parte del estudio de esta semana, comenzó con un querubín, porque los querubines son ángeles especiales, los más poderosos que puebla la escritura, que han tenido un papel descollante. Por ejemplo, el ángel que más acompañó a Daniel es un querubín. El ángel que acompaña a Juan el teólogo en Apocalipsis es un querubín. Y la sierva de Dios en el libro La Verdad acerca de los ángeles, dice ella que querubín y serafín son lo mismo. Lo que pasa es que da a entender que cada cual tiene su función dentro de su rango. Aparentemente los querubines son los que están para bendecir al pueblo y para mostrar comunión con el pueblo, la comunión con Dios, así como Dios quiere expresarlo con su pueblo. Los querubines aparecen por primera vez inmediatamente después del pecado en Génesis. En Génesis, incluso cuando Dios iba a crear el universo, según Job capítulo 38, da a entender que había serafines y querubines en la creación. Léalo. Cuando todas las estrellas del alba se regocijaban los hijos de Dios, y los hijos de Dios, la pluma inspirada, dice que son ángeles grandes o llenos de fortaleza, dando a entender que son querubines y serafines. Si cantaban, la función de los serafines, según la teología, es que ellos cantan constantemente la presencia de Dios, pero los querubines son también parte de los serafines, porque aunque cada cual tiene su función, los serafines cantan y los querubines también. Así que el primer momento que aparecen los querubines en la Biblia es en Génesis, inmediatamente después del pecado, para decirle a Adán: mira, Adán, aquí es donde yo quiero
que tú adores, donde tú veas dos querubines, ahí estaré yo en medio de los querubines, porque ellos son una representación de lo que al final ustedes van a hacer. Querubines, según dice el Evangelio según San Lucas, que cuando nosotros seamos redimidos, seremos iguales, no como, sino iguales a los ángeles. Así que toma esto en cuenta para este estudio. ¿Por qué se llaman carbones encendidos? Hermano, es que arden. Así como los serafines arden, los querubines arden. Y dice Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 4, dice, y miré, y aquí un viento tempestuoso y venía del norte. En el norte estaban los caldeos y los asirios. Una gran nube con un fuego revolvente, según Éxodo 19, esa gran nube es la gloria de Dios que sale del trono, y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como ámbar. En la versión de los 70 es una aleación de plata y de oro, y en medio de ella figura de 4 seres vivientes, y este era semejante a hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, dando a entender los 4 puntos cardinales de la dirección del cuadrante divino. Y los pies, mejor traducción es, y las piernas, así que está en el texto hebreo, eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Esas manos de hombre representan a Cristo dirigiendo a los querubines, y miraban y tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados. O sea, tenían un control de los 4 puntos cardinales. En las alas se juntaban el uno con el otro, y se envolvía cuando andaba. Cada uno caminaba en derecho. Una mejor traducción es de frente. Y la figura de sus 4 rostros era la de un hombre. Este hombre representa al Evangelio de Marcos, y también representa la excelsitud. Y el rostro de león representa a la soberanía, que estaba, es decir, Mateo, a la parte, porque el Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá, y Marcos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero a la izquierda había otro ángel con forma de buey, el rostro, que representa servicio, y eso representa también al Evangelio según San Lucas, que presenta a Jesús como el que sirve. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y dice, y había otro que tenía el rostro de águila, que representa poder, y eso es el Evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el águila. Estos seres vivientes, es decir, esos seres poderosos con 4 alas y 4 rostros, dice el versículo 13, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos, que discurría entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. ¿Se acuerdan ustedes? Había una espada flamígera dando vueltas o revolteando del árbol de la vida, dice Génesis capítulo 3. Oiga, no era tal águila, no era tal espada, era parecido a una espada, pero vemos que es la gloria de Dios expresada, envolviendo y cuidando al árbol de la vida a través de sus querubines. Y el versículo 14 dice,
y los seres vivientes corrían y tornaban a semejanza de relámpagos, que representa la rapidez con que la obra de Dios va a ser terminada. ¿Saben una cosa? Estos querubines estaban alrededor del árbol de la vida, estaba en la puerta del trono, mejor dicho, estaba en la puerta del jardín del Edén, donde ellos estaban presentes para cuidar la entrada al árbol de la vida y perpetuar la vida. Pero luego, cuando se hace el santuario, se hace con 2 querubines, y el templo de Salomón había 2 querubines hechos de madera de olivo y recubiertos de oro, eran mucho más grandes, y los querubines decoraban el cortinaje del santuario, según Éxodo capítulo 26. También estaban presentes tallados en el templo de Salomón y en el templo de Ezequiel. Pero la palabra ángel en el texto hebreo es malach, y malach representa mensajero. En el griego es angelos, que significa ángel o mensajero. Es decir, nosotros somos los mensajeros de Dios para llevar este evangelio, así como los querubines son los mensajeros de Dios para llevar informaciones del cielo a la tierra. Para mí, el ángel, ese es Ramón Romero quien dice eso, para mí el ángel que le habló a Daniel fue el querubín que luego le habla a Juan en Apocalipsis y lo ayuda a escribir profecías. Es el ángel que ocupa el lugar que una vez ocupó Lucifer en el cielo. Ese ángel Gabriel, fíjate que Gabriel aparece mucho en Daniel, un querubín, y en Apocalipsis aparece el ángel que es también Gabriel. Mis hermanos, estamos llenos de ángeles, porque es tanta la cantidad de demonios que hay en la tierra, que Dios ha enviado las 2/3 partes de sus ángeles para que nos cuiden en todo el camino, como dice el Salmo 91. Con relación a esto, la pluma inspirada dice que con relación a estos ángeles, dice ella en el libro La Verdad acerca de los ángeles, refiriéndose a Ezequiel 1, las ruedas eran tan complicadas en su orden que a primera vista parecían confusas, sin embargo se movían en armonía perfecta. Seres celestiales sostenidos y guiados por la mano que había debajo de las alas de los querubines, impelían aquellas ruedas. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno. Ve que el trono de Dios es azul, porque el zafiro es azul. Y en derredor del trono había un arco iris, emblema de la misericordia de Dios. Y termina diciendo ya, como las complicaciones semejantes a ruedas eran dirigidas por la mano que había debajo de las alas de los querubines. Esa mano que dirigía el trono de Dios era el Espíritu Santo, que no tengo tiempo para explicarlo. El complicado juego de los acontecimientos humanos se halla bajo el control de Dios. Y es lo bueno, que los querubines están deteniendo los 4 vientos hasta que Dios sella a su pueblo en su frente. Ellos son los carbones encendidos que van a ayudarnos a vencer todas las cosas que nosotros tengamos que enfrentar. Ellos estarán con nosotros hasta el día de la segunda venida de Cristo. Que Dios nos bendiga. Para mañana miércoles, Dios entre su pueblo. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Que Dios nos bendiga.